En este ejercicio vamos a pintar un cono caído al suelo donde la bola de helado se va derritiendo y entonces, bueno, aquí lo interesante es que vamos a practicar la figura del cono junto a otra figura que, bueno, hemos hecho en otros ejercicios, que es la esfera, que sería la bola del helado. Entonces, lo interesante, bueno, interesante, imprescindible más, mejor diría yo, sería pues saber controlar cómo funciona la luz y la sombra en la forma del cono. Siempre vamos a tener líneas que van desde el vértice hasta a cualquiera de sus, bueno, cualquier punto dentro de la base, y ese límite siempre va a ser un límite difuso, teniendo la parte más oscura justo en el límite entre la luz y la sombra. Esta parte más oscurita va a ser la parte más fuerte, más intensa de color. Es un poco lo mismo que le pasa a la esfera, ¿no? Tenemos luz, tenemos sombra, y justo en el medio de ambas aparece la parte más oscura, la sombra más oscura. Bueno, pues ahora aquí lo que tendremos que tener en cuenta es que esa parte más oscura de transición entre luz y la sombra tiene que ser continua, de una forma a la otra, ¿no? Entonces, bueno, el dibujo es bastante sencillo. Entonces, bueno, vamos a hacer un cono que simplemente, bueno, ponemos un punto que podría ser el vértice, y ahora hacemos un par de líneas y otra más que va a servirnos de sombra, y luego o sea, sombra arrojada y límites entre la luz y la sombra. Para hacer la base del cono, podemos hacer una elipse aquí, ya tendría un cono, pero ahora vamos a añadirle una bola que se está derritiendo un poco, no hay que hacerla perfecta, algo así. Esa es la esfera. Y bueno, si el límite, vamos a poner por aquí, si el límite entre la luz y la sombra del cono es este, la esfera tiene que continuar, y normalmente pues va a ser como una luna, una lunita, ¿no? Luego vamos a hacer aquí un poco como la forma del helado, que se va derritiendo, algo así, ¿no? Tal vez un poquito menos, bueno, para darle un poco de dramatismo. Y la sombra arrojada, bueno, pues la sombra del cono sería una línea que parte desde el vértice, y luego vamos a ir buscando también por aquí la esfera, como por detrás, con un óvalo, una forma de óvalo que se va a meter como por detrás de la esfera. Vamos a marcar un poquito como una marquita de luz, para dejarla ahí que tenga más brillo, que va a ser la reserva del papel. Y aquí también podemos marcar un par de puntos de brillos también, que le va a dar mucho volumen al conjunto. Vale, bueno, pues entonces lo primero voy a empezar con el cono. Y bueno, esto es muy sencillo, vamos a hacerlo todo sobre seco, aunque luego, mientras está húmedo, aprovecharemos para marcar algunas cositas, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar por la parte luz. Voy a hacerlo con tierra, sombra, tostada, y con una pintura muy diluida empiezo por arriba. Voy a dejar aquí esa reserva, ese brillito. Y ahora se trata de hacer un degradado sobre seco. Antes de que seque esta primera mancha muy diluida, ya le voy a ir metiendo una mancha más oscura, o sea, con más cantidad de pintura. Es importante que la de arriba esté seca para que se vaya fundiendo. Vale, ahora le pongo todavía más pintura. Vale, y ahora llega un punto en el cual es interesante añadirle un poquitín de negro, porque ya entramos en sombra. Entonces esta parte de aquí ya es interesante que toda ella tenga negro en la mezcla. Bueno, yo creo que algo así podría estar interesante. Vale, aquí un par de cosas a tener en cuenta. Bueno, para hacer justo ese límite más oscuro, podemos coger pintura, escarbar, o coger pintura muy densa y le marcamos ahí. Eso, le ponemos ahí. Si no conseguimos la oscuridad, pues le ponemos un poco de negro. Y luego también en la base, justo en el límite, en donde apoya, en el suelo, también es interesante ponerle un poquito ahí de más oscuridad. Eso le da un montón de volumen. Bueno, también a lo mejor en el canto sería interesante ponerle un poquito para darle forma. Vale, yo creo que está bien.
Ok, ahora voy con el helado. Hay que tener cuidado porque esto está húmedo y se me puede todo, bueno, pues mezclar, se me puede destrozar un poco. Voy a hacerlo con cuidadito. Vale, entonces con el helado voy a hacer lo mismo, empiezo por arriba. Yo lo voy a hacer con magenta, pero bueno, puedes usar realmente cualquier otro sabor, ¿no? Bueno, entonces pongo una primera capa más diluida y ahora ya voy a ir poniéndole más pigmento y más pigmento. Aquí prácticamente cojo el pigmento puro, pero bueno, voy adentrándome en la sombra. Ahora ya que estoy prácticamente en sombra, le voy a añadir un poquito de negro a este magenta. Vale, todo sobre húmedo. Un poquito más negro, hay que buscar el matiz, ¿no? Uy, aquí me he pasado. Más diluido. Vale, lo importante es que esta línea del límite entre luz y la sombra sea continua. Continúe aquí, ¿no? Entonces ahora, para hacer más fuerte esa línea, le voy a poner, por ejemplo, bueno, pues le puedo poner o negro o magenta con negro, un magenta oscuro, o oscurecerlo con un poco de violeta también. Vale, y eso es lo que quería, ¿no? De esta manera, y en la base también. De esta manera pues voy a conseguir ese volumen. Vale, ahora voy a continuar. Atención, ahora hay una parte de la mancha que se derrite que es interesante. Es interesante pues hacerla continua con la mancha anterior para que tenga más realismo, ¿no? Pero la primera parte va a ser como oscura, en sombra. Oscura en sombra, pero la segunda parte tiene que ser ya clarita, ¿no? Porque la primera parte le está arrojando sombra, de verdad. Entonces voy a empezar por aquí, mientras eso va secando un poco, porque si no me voy a ir arrastrando toda la suciedad. Y voy a coger ahora aquí este magenta y voy a hacer como un degradado al revés, ¿no? Hacia arriba. Respetando los blancos que hemos marcado antes. Y vamos a intentar de hacer una mancha bastante, bueno, pues en principio homogénea. Y ahí en ese punto, eso es lo que, bueno, es lo que quería evitar antes, era arrastrarme toda esa mancha, pero he conseguido que más o menos se quede ahí, que es lo que quería, ¿vale? Y bueno, y por último vamos a darle un poquito de volumen a esta mancha derretida con un tono más oscuro, o si no, pues también mezclando el magenta con violeta. Y ahora pues simplemente, un poquito más oscuro, le vamos a dar un poquito como el perfil en las caras, en las partes que están mirando hacia nosotros. Le puede poner un poquito ahí. Eso le va a dar mucha oscuridad. Mucho volumen. Ok. Bueno, por último ya solo me faltaría pintar un poco la sombra arrojada sobre la mesa. Entonces esto lo podemos hacer con un tono grisáceo o incluso violáceo, azulado. Vamos a coger aquí, por ejemplo, un gris violeta. Gris violeta. Vale, este podría ser. Entonces, bueno, esto va a ser una mancha muy sencilla. Y bueno, aquí se me está mezclando con el helado, con el cono. No pasa nada. Y bueno, una vez que viene aquí, yo creo que ya por aquí voy a tener más cuidadito. Vamos a hacerla un poco más clarita. A quitar por aquí. Bueno, ahí ya está prácticamente seco, así que no me ha hecho ningún desastre. Y como que continuaría por aquí, más clarito. Bueno, yo creo que algo así. Esto es un poco ese límite de sombra que tiene que ser continuo también.
Y por último, voy a ponerle un poco de más oscuridad en la base del cono. Aquí, que sería la parte más oscura de toda la sombra. Eso es. Y eso me va a hacer mucho, pues, resaltar la forma del cono. Y bueno, yo creo que con esto, lo tenemos. Bueno, por último, otra cosita más. Ahora ya sí terminamos, pues vamos a poner un poquito de sombra también arrojada sobre la mesa. Ese mismo color. Para que tenga todo esto ya, pues, su sombra, toda la sombra bien controlada, ¿no? Todo el efecto de sombra.